Si tuviese que elegir a un solo tipo de semillas para llevar en mi mochila y así comenzar una nueva vida lejos de mi zona habitual debido a un desastre nuclear, elegiría los girasoles. Estas hermosas plantas son capaces de absorber inmensas cantidades de estroncio 90 y cesio 137, dos isótopos radioactivos comunes de las contaminaciones nucleares. Son plantas bioacumulativas. En pocas palabras, absorben las sustancias tóxicas de su entorno y la acumulan en sus tejidos. Así que rodearía mi nueva ubicación de estas plantas. Al finalizar su ciclo, que, dependiendo de la variedad, oscilaría de 90 a 130 días, cada planta habrá capturado en sus tallos, flores y hojas la radiación existente, cada isótopo radiactivo en el suelo. Entonces solo me quedaría por hacer eliminar las plantas contaminadas, removiéndolas del lugar a otro más alejado para quemarlas, bajando significativamente el volumen de contaminación. Sin dudas, sería una pérdida de tiempo querer comenzar un huerto en un suelo atestado de metales pesados. Mis plantas serían ridículamente pequeñas, casi sin frutos. Mercurio, arsénico, cromo, plomo, níquel, cobre y otros metales pesados afectarían cada planta alterando sus procesos fisiológicos. Por lo tanto, se reduciría su crecimiento, lo que derivaría en menor producción de biomasa. Los girasoles son increíbles también para limpiar esos metales pesados. Los girasoles se plantan en zonas mineras, áreas afectadas por actividad volcánica y diversas industrias contaminantes. Las raíces de los girasoles absorben los metales pesados en apenas 3 meses. Estudios científicos en todo el mundo dan fe de esto, como con estas pruebas realizadas en Mendoza en apenas 3 meses, unas plantas de esta especie fue sembrada en un lugar para realizar pruebas. Los científicos concluyeron que, en 3 meses, los girasoles habían absorbido del suelo el 90% del cobre, el 31% del zinc, 50% de manganeso, 45% de cromo y el 57% de estroncio. Y este es el motivo por el cual, a mi entender, es una de las tantas semillas a almacenar. Como si fuera poco, cada parte de esta planta puede comerse: las semillas, la raíz, los pétalos, las hojas y el tallo. En el interior del tallo de esta flor se encuentra un material superabsorbente que se puede emplear de diversas maneras. Por ejemplo, si quieres hacer harina de la médula del tallo, solo retira el interior esponjoso. Para esto te será de utilidad una cuchara. Podrás secarlo deshidratándolo en un horno o secándolo al sol. Esto te llevará unos días. Cuando la médula del tallo esté seca, tendrá la textura de la espuma de poliestireno. No descartes el tallo exterior, sino que deja que se seque al sol. En unos días tendrás un tipo de leña con alto poder calórico. Una vez seca, es muy fácil molerla hasta que se convierta en harina. Te reitero que obtendrás harina de girasol muy fácilmente. Si necesitas un video demostrando todo el proceso, escríbeme y haré esa edición. Después podrás guardar esa harina para acrecentar tus reservas a futuro. Agrego que esta harina no tiene gluten. También podrías obtener de las semillas una sabrosa harina, a la que habrá que hornear antes un poco, pero no sé si te interesa este tema. Honestamente, me sigue asombrando que la mayoría de los que se preparan para días diferentes no consideren esta variedad de semillas, pero te daré algunas razones más que seguramente cambiará tu forma de pensar. Atraen a las aves y a las abejas. Esto significa que tendrás agentes polinizadores moviendo el polen de un lugar a otro, lo que hará posible la formación de más frutos, más alimento de calidad para tu grupo. Podrías fabricar tu propio aceite, almacenarlo o usarlo como moneda de cambio. Las semillas del girasol contienen alrededor del 40% de aceite. Eso lo convierte en un recurso al cual no puedes decir que no: aceite casero. Así que hablamos de un artículo que podrás usar en tu cocina o fabricar tu propio combustible, porque el aceite de girasol se puede utilizar para hacer funcionar motores diésel. Una hectárea podría producir 1000 kilos de semillas, la materia prima para la supervivencia. Fáciles de cultivar, crecen rápido, son fuertes. En fin, hay mucho que decir aquí. Estas hermosas plantas poseen grandes propiedades medicinales.
Las semillas, hojas y raíces se pueden usar para aliviar diversas dolencias. Las semillas son antiinflamatorias, diuréticas, expectorantes y antioxidantes. Ayudan a reducir los síntomas del asma, la artrosis y la artritis reumatoide. Las semillas ayudan también en casos de problemas bronquiales, pulmonares y laringeos. Reducen la presión arterial alta y las migrañas. Debido a su contenido en magnesio, las semillas de girasol también pueden actuar como prevención contra ataques cardíacos. Al igual que otras plantas que tienen tallos gruesos, los tallos del girasol contienen fibras que pueden usarse para hacer cuerdas y telas. Se debe trabajar como el cáñamo. Se remojan los tallos unos días, pero sería mejor verlo en una edición. Para hacer papel a partir de esta planta, básicamente se quita la pulpa de los tallos y se mezcla en una solución de agua y bicarbonato. Luego se pone a hervir. Cuando la celulosa se descompone, hay que moler la pulpa. Después se extiende en capas finas y se deja secar. Será de color marrón cuando se seque. Para blanquear estas láminas, se exponen al sol para que el color marrón se descomponga. Si quieres acelerar el proceso, entonces vierte agua destilada sobre el papel de girasol. Estimados, si están considerando escenarios de supervivencia, es casi seguro que ya sepan de la importancia de contar con agua en excelentes condiciones para el consumo humano. Una vez que se haya ido la electricidad, por el tiempo que sea, lo segundo que se va es el agua de red. La gente en su mayoría beberá cualquier tipo de agua que esté disponible y que parezca limpia. Supongo que también sabes que hervir el agua es solo un paso en un plan integral de seguridad con respecto a esto. Coincidimos en que hervirla matará bacterias, microbios, protozoos y otros animalitos, pero no eliminará los metales pesados. Así que si la bebes, beberás agua limpia de virus. Pero es posible que esa agua abunde en plomo, zinc, arsénico y otros metales. Y aquí entra en escena una vez más esta planta, porque los tallos del girasol proporcionan un material óptimo para fabricar carbón activado. Si no sabes cómo hacerlo, ve estos dos videos. Todo lo que necesitas hacer es dejar que los tallos se sequen hasta que estén tan duros como la madera, y luego usarlos para hacer el carbón activado. Al igual que con la eliminación de contaminantes del aire, el carbón activado es clave para tener aire y agua seguros. En una época en Rusia se usó la médula de los tallos del girasol para confeccionar salvavidas, ya que la parte central o médula es extremadamente liviana y flota muy fácilmente. Si alguna vez en el futuro necesitas tapar botellas y no tienes corchos, ahí va una vez más el tallo de girasol para que puedas fabricar las tapas de cada botella. Si en el futuro necesitas jabón o artículos de limpieza y tienes girasoles a mano, entonces el problema estará resuelto. Sabemos que los girasoles proporcionan aceites ricos en grasas, mientras que la ceniza de la quema de sus tallos se puede utilizar para producir potasa. Pero no me extenderé mucho más. La idea es darte los motivos por los que las semillas de esta planta tienen que tener un lugar especial en tu reserva. Esta plataforma cuenta cuántos me gusta recibe cada video para juzgar si debe mostrar o esconder el canal al público. Así que ustedes tienen la última palabra sobre si vale la pena o no. Te agradezco por tu fidelidad.